Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Universidad Católica Silva Enríquez por su gentil auspicio. Bueno, hoy día entonces vamos a continuar con lo que hemos estado realizando en estas últimas clases, que tiene que ver con el espacio tridimensional y en particular con la ecuación de la recta. En esta clase vamos a revisar cómo transformar la ecuación de la recta en sus distintas formas. Entonces recordemos que la clase anterior lo que se revisó fue cómo determinar la ecuación de la recta, esto en el espacio, y también la ecuación vectorial. También vimos cómo corroborar si un punto pertenecía a la recta y cómo determinar otros puntos que pertenecen a esta recta que estábamos trabajando. Entonces, esta clase vamos a ver dos cosas principalmente. Vamos a transformar la ecuación vectorial de una recta del espacio en su forma paramétrica y viceversa. Y también vamos a transformar la ecuación vectorial de una recta del espacio en la forma continua y viceversa. Es decir, vamos a trabajar con las formas vectorial, paramétrica y continua de la ecuación de la recta, transformándola entre ellas en todos los casos posibles. De la clase pasada entonces vimos que la ecuación de la recta podría escribirse como ven ahí, x y z es igual a A1, A2, A3 más lambda por B1, B2, B3, donde A1, A2, A3 corresponde a un punto perteneciente a la recta. Recordemos que estamos trabajando en el espacio cartesiano, por lo tanto son tres coordenadas, y en este caso habíamos nombrado A al punto que pertenece a la recta, por lo tanto sus coordenadas las nombramos A1, A2 y A3. De igual forma, ocupamos un vector director, que era el vector V, y ese tenía componentes B1, B2, B3. Y recordamos entonces también que esta suma es entre vectores. Si bien A1, A2, A3 son las coordenadas del punto A, en la ecuación corresponden a las componentes del vector A, que iría desde el origen hasta el punto A. Y también el vector V entonces lo estamos multiplicando por lambda, en donde lambda es cualquier número real. La idea es que si uno varía este número lambda dentro de los reales, obtenemos los distintos puntos a lo largo de la recta. Y al sumar entonces nos va a dar la posición de este punto x y z. Por ende entonces, como les decía, al variar lambda obtenemos los distintos puntos. Vimos entonces que esta correspondía a la forma vectorial de la recta, básicamente porque estamos sumando vectores y lo que obtenemos es también un vector. Pero hay ocasiones en que otro tipo de representación es más adecuada. Y desde ahí entonces surge una de las otras primeras formas que vamos a revisar, que es la forma paramétrica de la ecuación de la recta, en donde primero son tres ecuaciones, una correspondiente a cada una de las componentes. Tenemos x es igual a 1 más lambda por b1, y es igual a 2 más lambda por b2, y z es igual a 3 más lambda por b3. Si se dan cuenta es bastante similar a lo que es la ecuación vectorial. Sin embargo, les insisto que aquí son tres ecuaciones en donde lambda debe ser el mismo valor para los tres valores de x y z, para así obtener un punto específico. Y entonces x y z corresponde justamente a las componentes de un punto en particular. La ecuación x y z igual a eso que tenemos ahí, representa la forma vectorial de la recta, básicamente como les decía porque está compuesta por vectores. El volumen, vamos a ver. No sé si por ahí se escucha mejor. Entonces el vector x dice que es x y z, que equivale a la suma de los vectores a, que es, como les decía, el vector que va desde el punto del origen hasta el punto A1, A2, A3, y lambda b, que es lambda por este vector B1, B2, B3. Quiero detenerme entonces en lo que es el vector x. Usualmente nosotros trabajamos incógnitas o variables con x. En este caso, como estamos ya trabajando con las tres componentes, nuestro vector x lo vamos a nombrar x y z. Tratar de no confundirse con esto
se puede nombrar como siempre de cualquier forma que uno guste, más que nada es porque es la forma acostumbrada a la que estamos a hacerlo por convención para poder trabajarlo de esa manera. Entonces, teniendo esta idea de la suma de los vectores, recordamos que al sumar vectores se realiza componente a componente. Por ende, la primera componente de este vector x equivale a la suma de la primera componente de a y la primera componente del vector lambda por v. ¿Sí? Es decir, vector x, ¿cierto? X y z, la primera componente es x. Vector a, primera componente es a1. El vector v, la primera componente es v1. Y como está multiplicado por lambda, entonces nos queda multiplicado por lambda también en esta ecuación. Y así entonces, la primera es igual a la primera más lambda por la primera. Es todo bastante ordenado, tiene mucha lógica en ese sentido. No hay que perderse mucho más allá de eso. Lo vamos a ver más adelante con ejemplos numéricos para que quede más claro. Pero esta es la idea principal, de que como es una suma de vectores, entonces se realiza componente a componente. Entonces, lo mismo va a ocurrir con la segunda y la tercera componente. La componente y, que es la segunda, es igual a A2 más lambda por B2, y z, que es la tercera, es igual a A3 más lambda por B3. Y ahí tenemos entonces básicamente cómo son las ecuaciones. El por qué, como les acabo de decir, tiene que ver con que es una suma vectorial. Como es suma vectorial, sumamos componente a componente. Se cumple entonces esta igualdad vectorial. Tal vez de esta manera sea más fácil visualizarlo. En vez de verlo en horizontal, lo vamos a ver en vertical. Vector x es el vector compuesto por los componentes x y z. Vector a, A1, A2, A3. Vector v, B1, B2, B3. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, el vector v lo multiplicamos por lambda y nos queda cada componente multiplicada por lambda. Y eso es de operatoria de vectores, ¿sí? Producto de una escalar por un vector. Y de aquí tal vez sea más fácil ver entonces que la primera es igual a la primera más la primera. La segunda es igual a la segunda más la segunda. Y la tercera es igual a la tercera más la tercera. ¿Ya? Entonces esto es porque estamos sumando vectores, componente a componente. En otras palabras, lo que estamos haciendo es separar la ecuación vectorial en tres ecuaciones y eso se conoce como ecuación paramétrica. No es más que eso, no estamos cambiando nada más allá de la forma de visualizar entonces esta ecuación ahora en tres ecuaciones distintas. ¿Ya? Veamos un ejemplo entonces. Transformar la ecuación vectorial de la recta x y z igual a 2,5, menos 3 más lambda por 1, 2, menos 1 a su forma paramétrica. Veamos ahí entonces que esta ecuación está expresada en forma vectorial. ¿Sí? Tenemos ahí los vectores y este está multiplicando entonces al lambda. Me preguntan si siempre dan el lambda. Recordemos que el lambda no es un número específico, sino que se deja siempre escrito como lambda porque si uno quiere obtener un punto específico de esta recta, entonces reemplaza por algún valor. Pero usualmente este lambda queda tal cual, como un lambda. Entonces no hay que tener algún valor específico. Como les decía entonces, si reescribimos esto, lo hacemos componente a componente. La primera, que es x, es igual a 2 más lambda por 1. El lambda está multiplicando a todo el vector v, por lo tanto, cada una de estas se multiplican por lambda. ¿Ya? Y ahí está entonces, como ven en morado, la primera, x, es igual a la primera, 2 más lambda por la primera. Y ahí está entonces subrayado para que sea más fácil verlo. Y así con las demás. Y la segunda es igual a la segunda más lambda por la segunda. ¿Sí? Y ahí está entonces detallado. Y la última entonces, la tercera componente z, es igual a menos 3 más lambda por la última que es menos 1. A esta última le puse el paréntesis más que nada para hacer la salvedad del signo. Pueden ponerlas todas con paréntesis o no ponerlo, pero es importante que recuerden que estamos multiplicando el lambda por menos 1, por 1 negativo. Y después de eso entonces resolvemos lo que se puede resolver, en este caso más que nada la multiplicación por lambda. 1 por lambda, lambda, 2 por lambda, 2 lambda, lambda por menos 1, menos lambda. ¿Ya? Por ello entonces nos va a quedar
esto que aparece más a la derecha, igual a x y z. Obviamente no es necesario hacer este paso intermedio. De todas formas, es mejor que lo hagan en un principio porque así es más paso a paso y evitan equivocarse justamente por saltarse este intermedio. Y de todas formas se van un poquito más, se aseguran de tenerlo bueno. Y ya después que tengan la práctica, obviamente lo pueden hacer directamente, pasar de aquí a directamente el resultado. Pero insisto en que en un principio, sobre todo, es mejor hacerlo paso a paso para poder determinar bien las soluciones sin equivocarse. ¿Ya? Entonces, como teníamos ahí, básicamente lo que hice fue sacar lo que estaba entre medio. Este último resultado es lo que nos va a quedar entonces como las ecuaciones paramétricas de esta recta. Repito entonces, lo que estamos haciendo acá es básicamente transformar la ecuación vectorial en las ecuaciones paramétricas y se hace más que nada transformando en cuanto al orden en el que está escrito. En vez de escribirlo como vector, lo escribimos como 3 ecuaciones separadas para cada una de las componentes y se hace básicamente siguiendo el orden. Así que debe ser sencillo de lograr. Si no se entiende, obviamente vayan preguntando y esto obviamente cuesta más al principio. No quedar solamente con la idea metodológica de cómo hacerlo, sino entender el porqué. La idea es siempre entender el porqué es así y tiene que ver con lo que les decía, es una suma vectorial, por eso es componente a componente. Ejemplo 2. Vamos a ir al revés. Transformar las ecuaciones paramétricas de esta recta a su forma vectorial. Entonces, tenemos ahí las 3 ecuaciones paramétricas y ahora básicamente lo que vamos a hacer es transformar a su forma vectorial. La idea entonces es poder dejarlo solamente como una ecuación y, como ya podrán ver, es básicamente manteniendo el orden, componente a componente. X y z es igual a 4 menos 7, 3, que sería nuestro punto A, más lambda por menos 2, 1, 5. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, básicamente vimos ya cómo obtener desde vectorial a paramétrica y al revés es básicamente el proceso inverso, que sería también mantener este orden que acabamos de revisar. X y z, que sería el vector, el punto, que son aquellos valores que no están multiplicando el lambda, 4 menos 7, 3, en ese mismo orden. Y después los valores que están multiplicando a el lambda. Menos 2, 1, 5. Ojo con los signos y también con no olvidarse de ese 1. Aquí hay un 1 multiplicando el lambda, no es un 0. Así que ojo ahí también con colocar el 1 con cuidado. Me preguntan por si voy a ver la distancia de 2 puntos. Ya la vi. No recuerdo bien en qué clase, pero debe haber sido hace unas 2 o 3 clases que ya revisamos la distancia entre 2 puntos en tercera dimensión. ¿Ya? Para que busquen ahí esa clase. Y ahí está entonces la respuesta de este segundo ejemplo. Como les digo, más que nada tiene que ver con mantener el orden de las componentes para poder escribir esta ecuación vectorial. Ejemplo 3. Transformar las ecuaciones paramétricas de la recta, o sea, básicamente el mismo ejercicio con una ecuación distinta. La idea entonces ahora es que ustedes escriban cuál sería la ecuación vectorial de esta recta. Ojo, tiene un par de dificultades extra a la anterior. Es lo mismo, pero un poco más difícil. ¿Ya? Un minuto y revisamos qué ecuación vectorial les quedaría a partir de estas ecuaciones paramétricas. Veamos entonces. Ahí ya tenemos una respuesta de Marcelo y que es justamente esa que tenemos acá. Básicamente lo mismo, mantener el orden componente a componente teniendo la salvedad de lo que les había dicho recién, X y Z. Entonces ese mismo orden con los puntos. Que va como punto A o como vector A aquellos valores que no están multiplicando el lambda. Acá hay un 4, acá hay un 0 porque no hay nada que no esté multiplicando el lambda, por eso la segunda componente es 0. Y acá es menos 1. Porque el menos 1 es el que no está multiplicando el lambda. Este 3 está con lambda. Y luego lambda por el vector director.
vector director, aquello que esté multiplicando el lambda manteniendo los signos. Menos 2, 2 y el 3. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con varias cosas. De partida el 0, que es parte del punto A, y con que esto podría estar cambiado si lo quieren ver de esa forma, porque el que está multiplicando lambda es 3, así que el 3 es el que va en el vector y el menos 1 es el que va en el punto. Así que ojo ahí con eso, no perderse con el ejemplo. Y es típica pregunta en que se quiere verificar si realmente entendieron el cómo transformar ecuaciones paramétricas en la forma vectorial. No siempre es en el exacto orden de izquierda a derecha, sí en el mismo orden de arriba hacia abajo. Entonces ahí está la respuesta para que puedan verificar. Ejemplo 4. Vamos a ver ahora, determinar la ecuación de la recta que pasa por los puntos A, 1, 4, menos 2 y B, 0, 2, menos 1. Y nos piden expresar en la forma vectorial y paramétrica. La clase pasada ya habíamos revisado un poco de cómo determinar la ecuación de la recta cuando tenemos dos puntos. La idea es que se acuerden, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿O cuáles son las cosas que necesitamos? Bueno, básicamente, para la ecuación de la recta necesitamos un punto y el vector director. Necesitamos el vector director entonces, porque aquí tenemos un punto, ¿sí? Y de hecho tenemos dos. Basta con uno de esos para poder trabajar en la ecuación. Y necesitamos el vector director. Vector director, recuerde de la clase pasada que vimos cómo determinarlo. Una de las posibilidades era el vector que va entre estos dos puntos, AB. Vector AB, ¿cómo lo obteníamos? Con las componentes de B menos A. Básicamente, vector B menos vector A. Y aquí está restado B menos A, porque es el vector AB. Recuerden que final menos inicial. Entonces, restamos componente a componente. 0 menos 1, que está ahí en la primera. 2 menos 4, que está ahí en la segunda. Y menos 1 menos menos 2, que está ahí en la tercera. Entonces, después realizamos la resta. 0 menos 1, menos 1. 2 menos 4, menos 2. Y menos 1 menos menos 2. Ojo ahí entonces con los signos. Nos queda menos 1 más 2, que es 1. Repito entonces, para que no nos perdamos. Tenemos ya el punto, cualquiera de esos dos. Necesitamos un vector director. El vector director lo obtenemos, que es una posibilidad, no es necesario, pero es una posibilidad. Vector AB, que va desde A hasta B. Por lo tanto, restamos B menos A. B menos A, componente a componente, nos da menos 1, menos 2, 1. Sería ese entonces nuestro vector director. La ecuación vectorial va a ser x y z igual a el punto. ¿Cuál punto? Acuérdense, ustedes eligen cualquiera de esos dos. Necesitan un punto que pertenezca y estos dos pertenecen. Así que yo elijo el A. 1, 4 menos 2. Más lambda por vector director, que es este que acabo de encontrar. Menos 1, menos 2, 1. Y ahí está. Insisto que se pueden obtener otras ecuaciones equivalentes. Por ejemplo, si hubieran elegido aquí el punto B en vez del A, lo cambian simplemente. Y si ustedes hubieran elegido el vector BA en vez del AB, lo que cambia aquí son los signos. El vector BA es 1, 2, menos 1. ¿Ya? Pero lo importante es que tengan esa claridad. Y recuerden que cuando respondan pruebas, no va a bastar que sean claros con ustedes mismos, sino que también sean claros para quien revisa. ¿Ya? Y no tiene que ver con... bueno, sí tiene que ver con hacerle más fácil el trabajo al profesor o la profesora. Tiene que ver con eso, pero principalmente con que si ustedes se dan a entender correctamente, es mucho más fácil revisarles el ejercicio y así que tengan ese puntaje. En especial en estos casos en que hay más de una respuesta posible, es importante que argumenten correctamente todo, que no salga resultados de la nada, aunque los hagan mentalmente, que haya un procedimiento. ¿Ya? Bueno, ustedes conocen mejor que yo a sus profesores o profesoras para saber cuáles son los criterios que están ocupando durante las pruebas. A veces son de alternativa, a veces de desarrollo, y por lo mismo es importante que tengan la práctica suficiente
no solo en llegar al resultado, sino también en argumentar el que están haciendo. Y eso, en matemática al menos, se desarrolla bastante. Trabajar paso a paso, dejar esa evidencia para que sea fácil seguir entonces lo que están haciendo. Piensen que cuando ustedes desarrollan una prueba es como que están explicándole a alguien el cómo desarrollar el ejercicio, ¿ya? Sin necesidad de hablarle, sino que solamente a través del papel. Ya. Después de todo eso, tenemos entonces ahí los resultados del ejemplo 4, que sería entonces, si tenemos los puntos AB, cómo obtener la ecuación vectorial. Pero eso no es todo. Nos están pidiendo forma vectorial y paramétrica, que tiene que ver también con leer con cuidado las instrucciones de la pregunta. A veces uno está mucho rato en desarrollar un ejercicio y se le olvida a lo mejor parte de la pregunta porque siente que ya terminó. Bueno, siempre cuando terminen su respuesta, volver a leer la pregunta para que no les quede ninguna duda de que ya contestaron todo. Tenemos entonces ecuación vectorial, la que aparece acá al final, y para transformar a la paramétrica, como les decía, orden. X, Y, Z, primera, segunda, tercera. 1, 4, menos 2, primero, segundo, tercero. Y ahí está, 1, 4, menos 2. Más lambda por cada una de los componentes del vector V, o del vector director, se multiplica por lambda. Lambda por menos 1, menos lambda. Lambda por menos 2, menos 2 lambda. Lambda por 1, lambda. ¿Ya? Ojo siempre con los signos para evitar cualquier tipo de error, que son los típicos que uno comete al estar haciendo estos ejercicios que pueden ser sencillos, y por lo mismo hay que asegurarlos evitando estos errores chicos. Ahí está entonces ecuación vectorial y ecuaciones paramétricas para los puntos A y B. Revisar entonces bien ese ejemplo. Es típico de esta unidad poder trabajar entonces en torno a dos tipos de ecuaciones. Pregunta entonces que uno podría hacerse. ¿Es necesario siempre obtener la ecuación vectorial para determinar la forma paramétrica de la ecuación de la recta? En palabras más simples, si me dan 2 puntos y me piden la ecuación paramétrica solamente, ¿tengo que hacer la vectorial antes? Bueno, la respuesta es no. Las ecuaciones paramétricas de la recta que pasan, ¿qué pasa? Por los puntos A y B pueden obtenerse entonces por esa expresión que aparece más abajo. Y si se dan cuenta es básicamente lo que hicimos recién. Si yo tengo solamente los puntos A y B, puedo escribir X y Z, X y Z desde arriba hacia abajo, primero, segundo, tercero, y después elijo. Por ejemplo, punto A, 1, A2, A3, primero, segundo, tercero, más lambda por lo que va acompañando el lambda es el vector V, que en este caso sería entonces la recta de las respectivas componentes. ¿Sí? Entonces, esta sería otra forma de llegar a la respuesta de la ecuación paramétrica, o sea, de las ecuaciones paramétricas de la recta. Para quien tenga mejor memoria con las fórmulas, puede ocuparla directamente. Para quien no le gusta la fórmula o no se acuerda muy bien, puede aplicar lo que habíamos hecho recién. Primero la vectorial y después la paramétrica. Es un paso extra, no es muy largo de hacer y de hecho es básicamente lo mismo que estamos haciendo acá, reemplazando directamente. Pero insisto, obviamente depende de qué prefieran ustedes, si prefieren acordarse de la fórmula o prefieren seguir un procedimiento un poco más largo y deductivo. Esta expresión entonces nos permite determinar las ecuaciones paramétricas de una recta conociendo 2 puntos de la recta. ¿Ya? Recuerden que 2 puntos son la cantidad mínima para poder obtener la ecuación de una recta. Otra pregunta. ¿Existe una expresión similar para la forma vectorial? Es decir, hay una ecuación que nos permita, si yo conozco los 2 puntos, directamente llegar a la forma vectorial. Y la respuesta es sí. Si yo tengo 2 puntos de la recta y no quiero hacer todo el procedimiento que hice recién para obtener la ecuación vectorial, bueno, entonces ustedes simplemente pueden reemplazar en esta fórmula, que se ve gigante, y lo es, pero si se dan cuenta es bastante orden. A 1, 2, A3, que es lo mismo siempre que ha aparecido, lambda por, también aparece, y
en vez de escribir el vector v, v1, v2, v3, v1, v2, v3, ahora estamos restando las respectivas componentes, ¿ya? En el orden específico, 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3. ¿Ya? Así que, insisto, para quienes prefieran recordar una fórmula, esta forma entonces les puede ayudar con eso, obtener la ecuación vectorial que pasa por dos puntos, ya entonces simplemente reemplazan y les queda muy fácil de llegar a la respuesta. Veamos un ejemplo. Determina la ecuación de la recta que pasa por los puntos P y Q en su forma paramétrica. Entonces acá nos están pidiendo solamente la forma paramétrica y nos están dando dos puntos. Una opción es hacer lo que hicimos hace poco, que es primero llegar a la ecuación vectorial y después llegar a la forma paramétrica. Ahora entonces lo que voy a hacer es ocupar la expresión que les di recién, que era xz más, o sea, igual a todo esto que aparece acá. ¿Cuál es la gracia? Que es solo reemplazar, sin pasar por procedimiento ni metodología, sino que reemplazar, teniendo claro de que aquí está el punto 1, que sería el A1, A2, A3, punto 2, B1, B2, B3. Igual que lo que pasó cuando estamos buscando la distancia entre los puntos, en el que yo no sé cuál es punto 1, cuál es punto 2, acá es exactamente lo mismo. Ustedes eligen cuál es punto 1, cuál es punto 2, cuál es A, cuál es B. No va a haber diferencia. ¿Por qué? Básicamente porque aquí, ¿qué cambiaría? La resta, ¿cierto? Cambiaría si yo elijo al revés, pero el valor va a cambiar básicamente en su signo, positivo o negativo. Y vimos que eso básicamente nos da el vector AB o el vector BA. Entonces, ambos vectores tienen la misma dirección, que es lo que nos importa en el caso del vector director. Por lo tanto, para esta pregunta nos basta con saber cuál es A1, A2, A3, B1, B2, B3 y reemplazamos. En X y Z reemplazamos en el orden que ustedes prefieran. Yo prefiero de arriba hacia abajo porque me es más ordenado así, pero si no, puede ser de izquierda a derecha. 2, 3, 0. Hacia abajo. 2, 3, 0. Más lambda por B1, B2, B3. 0, menos 1, menos 3. Hacia abajo. 0, menos 1, menos 3. Menos, menos, menos. ¿Sí? Menos, menos, menos. A1, A2, A3. 2, 3, 0. 2, 3, 0. Entonces es muy mecánico si lo quieren hacer así. No lo recomiendo, la verdad. Creo que es mejor que entiendan el que están haciendo, más allá de directamente reemplazar. Pero si les cuesta entenderlo o para empezar prefieren esta forma, obviamente ocúpenla si se les hace más sencillo. Y ahí está entonces desarrollado el ejemplo. ¿Qué nos falta hacer? Desarrollar el paréntesis. Tenemos aquí lo mismo que había escrito. Desarrollamos 0 menos 2, menos 2. Menos 1 menos 3, menos 4. Menos 3 menos 0, menos 3. O sea, resté. Y ahora multiplico cada valor por lambda. Lambda por menos 2, menos 2 lambda. Lambda por menos 4, menos 4 lambda. Lambda por menos 3, menos 3 lambda. Ya entonces es muy paso a paso, no se pierdan con el orden de las respectivas x y z. Hacerlo ordenado y no deberían tener mayores problemas con eso al llegar a la solución final. Si se dan cuenta, todo esto que hice podrían haberlo hecho en un paso, pero insisto, al principio especialmente, si es que no tienen la práctica, háganlo paso a paso para acostumbrarse y ya después que tengan suficiente práctica con esto, pueden hacerlo directamente. Pero por lo menos en un principio, hacerlo muy de a poco para evitar errores. Ahí está entonces la respuesta, que sería: estas ecuaciones representan a la recta que pasa por los puntos P y Q. Siguiente forma. Tenemos ahí arriba la ecuación vectorial y la forma continua de la ecuación de la recta es como pueden ver ahí ustedes abajo. ¿Por qué se llama continua? Básicamente porque es una continuidad de igualdades. Tenemos aquí también separados por componentes, la X, la Y y la Z. En vez de ser tres ecuaciones distintas o de ser tres componentes de un vector, están igualadas las respectivas variables o componentes de este punto específico que vamos a buscar dentro de la recta.
Y cada una de estas es igual a lambda, que es mi constante, ¿ya? Ahora, esta forma, la forma continua, tiene la ventaja de que no depende de la constante lambda. Es decir, lambda no necesariamente está escrito dentro de la ecuación. De hecho, esta ecuación se puede escribir así como la ven, o sin el lambda. O sea, sacando ese lambda de ahí, simplemente con esta igualdad primera, segunda y tercera. Podría no escribirse es igual a lambda, ¿ya? Esa es como la ventaja de esta forma, ¿ya? Vamos a ver entonces cómo obtenerla, cómo deducirla y cómo aplicarla. Si tenemos la recta, según lo que vemos ahí, en su forma vectorial, entonces la forma paramétrica es la que aparece aquí, según lo que vimos recién, ¿sí? Componente a componente. Ahora, si yo de cada una de estas tres ecuaciones despejo el valor de lambda, voy a obtener lo siguiente. Si de la primera ecuación, de la de arriba, de x, despejo lambda, ¿qué haría? Primero resto a 1, x menos a1, y después divido por b1 para despejar lambda. Entonces me queda como aparece aquí en morado, x menos a1 partido por b1, ¿sí? Y ahí está lambda despejado de la primera. Háganlo si es que se perdieron en alguna parte o no me creen. De la segunda, y es igual a 2 más lambda por b2, ¿sí? Y menos a2 partido por b2, que sería entonces despejar la segunda, el segundo lambda. Y de la tercera, z es igual a 3 más lambda por b3. Entonces sería z menos a3 partido por b3 para despejar ese lambda. Y ahí está entonces con sus respectivos colores para que sea más fácil identificarlo. Y obtenemos tres expresiones distintas, todas iguales a lambda. Y esa es la parte importante. Las tres expresiones que acabamos de despejar son igual a lambda. Ahora, como lambda es un valor constante para un punto específico, entonces lambda es igual a primero, segunda y tercera, y por eso nos queda esta ecuación continua en que lambda es igual a la primera, que es igual a la segunda, que es igual a la tercera. Entonces ahí tenemos la ecuación continua. ¿Viene de dónde? De despejar el valor de lambda de cada una de las componentes, ¿ya? Y como les decía, puede no escribirse este lambda es igual a o s igual a lambda. Basta con estas tres expresiones. Si se dan cuenta, también se ve largo, pero es básicamente orden. A1 B1, A2 B2, A3 B3. Recordando que el vector director va en el denominador, que el punto va en el numerador, restando la respectiva componente, ¿ya? Muy ordenados, y obviamente la idea de la deducción es para saber de dónde viene en caso de que se les olvide. Y para que crean, parte importante de la matemática es no creer ciegamente, sino que tenga deducción, ¿ya? Por eso la importancia de las demostraciones, de las explicaciones claras. Espero que sea así, para que sepamos de dónde viene. La matemática no surge de la nada. Hay pocas cosas que se asumen porque sí, pero en general todo viene de un porqué. Y aquí está entonces el argumentado de por qué, ¿ya? Tenemos entonces esa expresión que representa la ecuación continua de la recta en el espacio, ¿ya? Tenemos entonces las tres componentes. Técnicamente todo lo que hemos visto ahora se puede ver también en dos dimensiones, solo que estaríamos sacando la última componente z, ¿ya? Así que básicamente tener ojo con eso. Aquí estamos hablando del espacio porque hay tres componentes. Si quisiéramos ver la ecuación continua de la recta en el plano, sería lo mismo sin el z, ¿ya? Pero por ahora estamos ya trabajando con espacio cartesiano. Ejemplo: transformar la ecuación vectorial de la recta, que aparece ahí, la misma que hicimos recién, en su forma continua, a su forma continua. ¿Cómo lo hacemos? Identificamos las variables en la ecuación y reemplazamos. Esa sería la forma más directa de hacerlo, pero que depende de saberse la ecuación. Tenemos entonces, si identificamos, se achicó pero es la misma pregunta, punto A, A1, A2, A3, vector V, B1, B2, B3. Reemplazamos en esta expresión que les acabo de dar, nos queda X menos A1, X menos 2 partido por B1, que es 1. Y menos 5 partido por 2, que serían A2 y B2 respectivamente. Y Z menos A3, Z menos 3 partido por menos 1.
Ojo con los paréntesis, lo he repetido muchas veces y lo voy a seguir repitiendo porque muchas veces el error es ese. Solo saltarse un paréntesis y equivocarse en un signo y está malo el resultado final. No está todo malo como desarrollo, pero si el resultado final está malo, no está bueno. Grandes pensadores. Tenemos entonces, al desarrollar lo que hicimos recién, ojo, x menos 2 partido por 1 es como que no lo escribiéramos, y menos 5 partido por 2 queda igual. Yo juego en el último, ese. Z menos menos 3 es lo mismo que z más 3. Z más 3 partido por menos 1, ese menos 1 de abajo, yo puedo sacarlo si es que le cambio los signos a los dos de arriba. Entonces, ese z más 3 pasa a ser un menos z menos 3, porque había un menos 1 en el denominador. Hágalo, si es que no están seguros, confirmen las cosas que están viendo. No crean solo porque sí, porque es importante que ustedes entiendan el argumento, así van a estar construyendo mejor la forma de aprender. Así que ojo ahí con eso. Esta es la respuesta entonces. Como les decía, el lambda no es necesario escribirlo. De hecho, la siguiente respuesta no lo voy a escribir, para que quede claro eso. Y además, no siempre va a quedar como una fracción. Puede quedar, puede no quedar como fracción, dependiendo de cómo sea el denominador. Eso. Así que ahí está la respuesta del ejemplo 1. Ejemplo 2. Transformar la ecuación continua de la recta, que aparece ahí, sin el lambda, como les había dicho, ahora a su forma vectorial. ¿Qué podemos hacer? Lo mismo al revés. Es decir, identificamos cada variable y reemplazamos. Recordamos que aparece arriba, junto con la x y z, que debería aparecer el punto A, A1, A2, A3. ¿Qué aparece en el denominador? Debería aparecer B1, B2, B3. Ojo siempre con el orden del x y z. Podría, algo malintencionado, escribir, por ejemplo, aquí al principio y menos 5 partido por 2, acá al medio x menos 3 partido por 4 y al final z más 1 partido por 6. El orden que vale es x y z. Siempre tienen que buscarlo así. Yo podría cambiar esta igualdad de orden y siempre ustedes tendrían que buscar que sea x y z. Tenemos entonces A1 es 3, A2 es 5 y A3 es menos 1. Recuerden que es x menos, y menos, z menos. Y los vectores, o sea, las componentes del vector v, 4, 2, 6. Por lo tanto, en la forma vectorial, punto A, 3, 5, menos 1. Lambda multiplicado por vector, 4, 2, 6. Destacar ahí entonces el tema del signo. Recuerden que la expresión es x menos a1 y menos a2, z menos a3. Como que aquí dice más 1. La única forma de que esto se convierta en un más es que había una resta, es que este número fuese negativo. Menos con menos me queda el más. Por eso entonces me queda este menos 1 y mucho ojo siempre con eso. Es una forma típica también de estar pillando errores para que no los cometan entonces y no tengamos esos problemas, ¿ya? Como siempre entonces, requiere práctica. ¿Es sencillo? Sí, pero tiene a lo mejor la dificultad de la práctica, de hacerlo con cuidado e insisto en que con mirar solamente como alguien más lo hace no es suficiente. Si ustedes no realizan por su cuenta los ejercicios suficientes, no es el mismo nivel de aprendizaje. Hágalo cuantas veces sea necesario hasta que lo incorporen a su forma cotidiana de resolver los ejercicios sin tener problemas con signos, con cómo era, cuál era la fórmula que había que hacer. Bueno, todas esas dudas uno las resuelve a medida que practica, no solamente de mirar. Ejemplo 3. Transformar la ecuación continua ahora a la forma paramétrica. Ya estamos mezclando todo con todo. Veamos qué ocurre aquí. Misma idea. Recordamos que la ecuación continua establece la igualdad con la constante lambda. Una forma rápida de hacerlo sería simplemente recordar
o identificar las variables A1, A2, A3, B1, B2, B3 y reemplazar en la forma paramétrica. Esa es una forma de hacerlo. Otra es lo que voy a hacer ahora, que es un poco más larga, pero también ayuda a quienes son menos buenos para memorizar y son mejores deduciendo. Tenemos acá la ecuación continua. Cada valor es igual a lambda, cada expresión es igual a lambda. Por lo tanto, la primera es igual a lambda, la segunda es igual a lambda, la tercera es igual a lambda. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar x, y z de cada una de estas expresiones, ¿sí? Despejamos. El 4 está dividiendo, multiplicamos por 4. Nos queda x menos 3 es igual a 4 lambda. Acá multiplico por 2. Y menos 5 es igual a 2 lambda. Acá multiplico por 6. Z más 1 es igual a 6 lambda. Estamos despejando x y z. ¿Qué haríamos acá? Ya que estamos despejando x, sumamos 3. 3 más 4 lambda. ¿Qué haríamos acá? Sumar 5. 5 más 2 lambda. Recuerden que el orden 2 lambda más 5, 5 más 2 lambda no nos va a afectar. Siempre y cuando tengan claridad de cuál va con lambda, cuál no y cuál signo corresponde a cada uno. Y finalmente acá z más 1, por lo tanto para despejar z restamos 1. Menos 1 más 6 lambda o en su defecto 6 lambda menos 1. ¿Ya? Ahí no debería haber problema entonces en escribirlo. Y obtuvimos entonces para x, para y, para z los valores respectivos para cada una de las componentes y cada una de las ecuaciones paramétricas. Tenemos entonces ahí estas tres ecuaciones que van a corresponder a la forma paramétrica de la ecuación de la recta. Entonces ahí tenemos cómo poder ir transformando entre la ecuación vectorial, paramétrica y continua de la recta. Tres formas distintas. Además agregar que la vectorial tiene varias formas de escribirse y cada una de esas formas vectoriales tiene sus propias formas de escribirse paramétricamente y continuamente. Entonces hay muchas formas de representar una misma recta, a diferencia de lo que ocurría cuando en el plano trabajábamos con la ecuación principal de la recta, que era una forma. No hay muchas más. Bueno, acá hay muchas formas de representar una misma recta. Por lo tanto, es muy importante entender el qué significan las ecuaciones, ¿ya? Por eso he tratado de trabajar harto con el qué significa. Recordar entonces que este lambda es igual para las tres componentes. Y cuando yo digo lambda es igual a 2, los valores que quieran, al reemplazar ese 2 en cada lambda, voy a obtener un punto de la recta, ¿ya? Pero insisto también en que la ecuación de la recta se deja con el lambda expresado. No se reemplaza por ningún valor. Para la ecuación de la recta, el lambda no se reemplaza por ningún valor, ¿sí? Bien. Y ahí tenemos entonces el resumen ya de la ecuación de la recta, que son las tres ecuaciones que vimos, o las tres formas que vimos básicamente en estas últimas dos clases. La ecuación vectorial, las ecuaciones paramétricas y la ecuación continua. Manejen las tres. Es importante saber cómo transformar entre estas tres formas de la ecuación de la recta, saber trabajar con cada una de ellas, entender muy bien qué significa cada una de ellas y también obviamente poder aplicar ejercicios con cada una de estas formas. Primera, la ecuación vectorial, estamos sumando dos vectores. Las ecuaciones paramétricas son tres ecuaciones, cada una para un componente. Ecuación continua sería una continuidad de igualdades en el que este lambda puede o no puede ir. De hecho, justamente la gracia es que no es necesario, ¿ya? Y repetir el mensaje de que esto es solo orden. Por largas que parezcan estas ecuaciones, todas siguen el mismo orden. Y bueno, yo creo que visualmente es claro de que hay una relación bastante estrecha entre estas tres formas de ver la ecuación de la recta. Recuerden entonces que estamos ya trabajando en la recta a nivel de espacio, por ello las tres componentes y también mucho en torno a los vectores. Por eso, si es que también hay duda aquí respecto a la operatoria de vectores, y si va más allá de lo que ya revisamos en la clase de vectores, vayan a sus clases anteriores o buscar dentro de puntaje nacional también el material que existe respecto a vectores
o incluso preguntarlo en las clases cuando surja la duda, porque vectores se va a seguir trabajando por un rato más. La siguiente clase ya vamos a estar revisando lo que es la ecuación del plano en el espacio, que es otro nivel de entendimiento, pero bastante cercano en todo caso a lo que es la recta. Pero es plano, que no hemos revisado hasta ahora la ecuación del plano, ¿ya? Es una clase solamente en torno a eso, así que aprovecharla para preguntar las dudas que puedan quedar. Después de eso, después de la ecuación del plano, de la clase del jueves, cambiamos un poco de tema, seguimos en geometría, pero... después de esa clase son ejercicios. Ahí entonces vamos a trabajar bastante con todo lo que es recta y plano. Y ya después cambiamos un poco de tema, entonces aprovechen estas 2 clases que vienen para preguntar todas las dudas que les vayan quedando y poder resolverlas a tiempo. Muchas gracias a quienes han comentado, han preguntado, a los saludos. Y nos vemos entonces el jueves para la siguiente clase, como les decía, para ver lo que es la ecuación del plano en el espacio. Muchas gracias, nos vemos el jueves. Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del Sistema Único de Admisión de las Universidades Tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública.